Los rollos de Leighty. En los siglos XII y XII existían cortes itinerantes, Inglaterra. Pequeños grupos de jueces fueron enviados a todos los condados desde las cortes centrales de Westminster. Los condados se organizaron en circuitos llamados Eyries. Los jueces itinerantes habrían presidido casos y demandas en estos tribunales móviles. Los Eyries se encargaban de delitos penales y de investigar muertes sospechosas, tarea asignada al forense del rey y a un jurado de hombres locales, área en la que se encontró el cuerpo. Debían reportar quién halló el cuerpo y la causa de la muerte, ya sea natural, accidental, homicidio o suicidio. Si el difunto fue asesinado, si la gravedad de la muerte justifica la ejecución de un delincuente responsable. Si fue un suicidio, ¿el crimen ocurrió cuando el difunto era consciente de sus acciones? Finalmente, si el difunto poseía bienes muebles y quién los administraba actualmente. Un pecado mortal. Los teólogos cristianos medievales siguieron de cerca la enseñanza de Agustín de Hipona sobre el suicidio. Agustín consideraba que debía equipararse a un asesinato, prohibido en los 10 mandamientos, leyes divinas de Moisés en la Biblia. El cristianismo medieval asoció el suicidio de Judas tras traicionar a Jesús con el repudio divino a quien se quita la vida, un pecado mortal imperdonable. Desde el siglo VI, la Iglesia Católica se negó a permitir cualquier rito funerario formal a alguien que murió por suicidio. También se prohibió el entierro en tierra consagrada y la confiscación por parte de las autoridades reales de los bienes del fallecido junto con el deodando, perteneciera o no al fallecido. Los deodandos se originan del siglo XI en el derecho inglés común. Eran un objeto fortificado o dedicado a Dios, lo que se entregó por haber causado la muerte de una persona. Si un jurado forense determinaba que los bienes personales de alguien causaron la muerte de una persona o fueron usados en un suicidio, estos se consideraban un diadant y se debía pagar una multa. Podría ser un caballo, mueble o ropa. Teóricamente, los diadants debían venderse y las ganancias donadas a una causa religiosa. Si el dueño no podía pagar la multa o el diadant, la responsabilidad recaía en los habitantes del pueblo. En un caso citado en el calendario de registros forenses de la ciudad de Londres, Anno Domini, 1300 a 1378, se ordenó que se pagara una diadenda en la suma de 3 peniques por, cita, una camisa y una viga con la que un hombre cometió suicidio. No se sabe si la camisa y la viga pertenecían a la víctima masculina o a otra persona. Si fuera lo último, alguien más debería haber pagado la multa, dado que el hombre estaba por supuesto muerto. Aprendemos del furor de Somerset en 1280 que William de Wedmore, vicario de Churiton, se suicidó ahorcándose en su casa en el mismo pueblo. El veredicto fue suicidio, y Walter de Wedmore y John, sus hermanos, enterraron el dicho William sin la vista del forense y tomaron sus bienes, valorados en 34 chelines, por lo que debían ser arrestados. Luego fueron a corte y el sheriff los liberó. Este registro es usual de alguien juzgado por suicidio deliberado. Muestra también los esfuerzos de sus parientes para ocultar el suicidio, tomar sus bienes que el rey debía confiscar y sepultar a su hermano en tierra sagrada. Para los medievales, un entierro adecuado era vital, pero se creía que los suicidas no merecían este trato. El suicidio de una mujer londinense en 1321 se atribuyó a locura, pero sus bienes no se entregaron a su familia. Fueron tomados por el Estado bajo la autoridad del rey Eduardo II como limosnas para su alma. Probablemente, esta confiscación de la riqueza del difunto llevó a familias a intentar ocultar evidencias de suicidios familiares. En 1256, un Eyre en Northumberland atendió el caso de un joven, William, hijo de Henry Lemieux. William debería haber reportado la muerte de su madre como un suicidio, pero en cambio, cita, los jurados atestiguan que William no reportó la muerte cuando encontró a su madre colgada, cortó el velo y la bajó, la llevó a una cama, hizo entender a sus vecinos que ella había muerto de muerte natural y la hizo enterrar en el cementerio. El marido de la señora Lemieux también conspiró en el encubrimiento. Los vecinos no intervinieron. Al menos uno debió ver el cuerpo o conocer la verdad. Tanto el padre como el hijo fueron arrestados por ocultar un delito, y el pueblo fue multado por no colaborar en la investigación. En 1281 en Devon, se descubrió a un bedel llamado Henry intentando ocultarse de manera compleja en Ottery St. Mary. Elira allí escuchó, cita, la esposa de Henry, Raganildi, y Thomas Henry de inmediato tomaron el cuerpo de Henry y lo pusieron en una cama y lo cubrieron. Posteriormente se solicitó a un capellán llamado Henry de Cornubia y se le entregaron 30 chelines para encubrir el delito. Ejecutaron el testamento de Henry y más tarde enterraron el cuerpo en el cementerio de Ottery St. Mary, sin la vista de un forense.
El capellán obtuvo el 50% de los 60 chelines que valían los bienes de Henry. Tras oír las pruebas, los jueces ordenaron el arresto de Racanildi y su cómplice. Los dos acusados negaron el homicidio y convencieron al jurado de su inocencia, recibiendo una multa de 6 chelines y 8 peniques por enterrar un cuerpo antes de su examen forense. La viuda Racanildi quedó en ruinas, perdiendo no solo a su esposo, sino también una pequeña fortuna de 4 libras, 17 chelines y 2 peniques, junto con la herencia de 30 chelines de su esposo, la multa y el soborno. Entre los siglos XI y XIII, la Iglesia y el sistema judicial secular en Europa condenaron el suicidio, usualmente porque despojaba a un señor feudal de su posesión. En Devonshire, el acaudalado villano Henry, cerca de Bideford, se suicidó en su granero. Su cuerpo fue hallado en el río cercano. Se desconoce si fue su esposa Agnes o el señor Richards quien movió el cuerpo. Normalmente, tras una muerte natural, Richard habría heredado sus bienes como su señor. No obstante, si se suicida, sus activos de 38 chelines y 2 peniques pasarían al tesoro real. Posiblemente Agnes y Richard conspiraron para esconder el crimen. Después de ser acusada, Agnes exigió una investigación negando la muerte y todo lo demás, y se encontró que no era culpable de asesinar a un esposo o mover su cuerpo. Por lo tanto, Richard negó su participación al ser arrestado y fue absuelto por los jurados locales. Muy supersticioso. Una antigua ley de Lille, Francia, de alrededor de 1300, establece que el cuerpo de un suicida debe ser tratado como el de un asesino. Si es hombre, arrastrado y colgado. Si es mujer, quemada bajo la horca. Este tipo de tortura post-mortem a un suicida se origina de la superstición y folclore, con la noción de espíritus inquietos vagando por la tierra. Pero también tenía la intención de demostrar cuán monstruosa era la idea del suicidio para la Iglesia Católica y crear una atmósfera de miedo y repugnancia hacia el suicidio y disuadir a cualquier posible suicida. Los registros de 1398 en Douai incluyen una referencia a los salarios pagados a un verdugo que, cito, en la horca a la justice quemó a Marie Blasil, quien se había ahorcado y estrangulado en su casa. Antes una mujer se ahorcó en prisión y el magistrado solicitó al Consejo de París indicaciones sobre cómo manejar el cuerpo. Se les dijo que lo quemaran y así se hizo. La ley alemana estipulaba que los suicidas debían ser llevados fuera de la casa y quemados en los campos, independientemente de su género. En los siglos XIV y XV en Nuremberg, las quemas se realizaban al aire libre, en campos abiertos o en una encrucijada. En Francia, las costumbres de Anjou y Maine registraban el hábito de confiscar la propiedad de un suicida y destruir el cuerpo. Cuando se declaraba a alguien culpable de suicidio, la casa se debía derribar o abrir hacia la carretera principal, el campo incendiarse, las viñas arrancarse y los bosques talarse a la altura de un hombre. El Libro Rojo de Abbeville registró que en 1305 un empleado y comerciante se ahorcó en Amiens y su casa fue derribada. En 1336 otro individuo que se suicidó en Saint-Riquier cerca de la última Pascua también vio su casa destruida. Pero en Inglaterra nunca se dio realmente la quema de casas. El tesoro era el beneficiario de bienes muebles sobrantes tras un suicidio, y al rey le agradaba que sus confiscaciones permanecieran. Una sola pieza. Las creencias sobrenaturales relacionaban los suicidios con crímenes humanos y calamidades naturales. Los medievales sufrieron desastres por fallos en las cosechas, a menudo debido a tormentas o vientos fuertes, y creían que el suicidio causaba este mal tiempo. Esto a menudo se registraba en crónicas de Alemania. Un registro de Augsburgo en el día de San Marcos, siendo lunes 25 de abril 1300, dice que, cito, el mal tiempo también era motivo de preocupación en Zúrich, Suiza, en 1417. Llegó una tormenta y golpeó. 3 mujeres en el establo de cabras, las verduras se pudrieron en los campos, y el mismo día un hombre se ahogó en el lago, por lo que el día de San Marcos fue designado como un día de ayuno para que Dios pudiera protegernos del suicidio por ahorcamiento. En 1417 en Zúrich, Suiza, el consejo de la ciudad atribuyó el mal tiempo a un sacerdote que se suicidó y fue enterrado en tierra sagrada, alegando que esto provocó, cito, el terrible clima que hemos tenido durante mucho tiempo. En 1439, en Basilea, Suiza, Henry de Bernstein, un abogado y diplomático, refirió que el 4 de junio una mujer respetable de Basilea, Mrs. Berenger, perdió la cabeza. Alrededor de la medianoche, se levantó de la cama, subió al techo y saltó hasta su muerte. Fue enterrada en San Leonardo, y llovió continuamente durante casi una semana, y la gente decía que era porque su cuerpo estaba en tierra consagrada. Así que el consejo de la ciudad de Basilea decidió que la desenterraran y la arrojaran al Rin. Tomada esta decisión, el 9 de junio la lluvia disminuyó un poco. Luego comenzó de nuevo y continuó durante otro día y una noche.
Según los registros en inglés de Aya, el ahorcamiento fue el método de suicidio más usado por hombres y mujeres en la Edad Media, con una alta proporción de hombres que se suicidaron, similar a lo que ocurre hoy. En 2023, el método más común de suicidio femenino es por autoenvenenamiento. Curiosamente, no existen casos documentados de suicidio por envenenamiento en la época medieval. Posiblemente no es que nunca ocurrió, sino que el forense medieval no podía detectarlo. Gracias por ver el episodio. Visita el enlace en la descripción y usa el código MADNESS para 3 meses gratis. Espero que tengas buena semana. Nos vemos en el siguiente episodio.